Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Y ojalá que también escuchen la palabra. Que se escuche hasta allá atrás, ojalá. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a disponer nuestros corazones y que sea el Señor quien nos hable en esta mañana. Que sea nuestro Dios quien traiga esa palabra viva a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que cada uno de nosotros tengamos toda disposición para escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a clamar a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permite estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, por este culto, por que nos has permitido cantar, Señor, danzar, exaltar tu nombre a través de la danza, de la adoración, Señor, musical, a través también de la adoración por la obediencia en los diezmos y ofrendas, y también, Señor, a través de escuchar tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, en esta hora que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos des esa disposición, que pongas en nosotros un corazón dispuesto, un corazón receptivo, Señor, una mente abierta, Padre, para escuchar tu palabra y entender y reconocer, Señor, todo lo que viene de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú el día de hoy has dispuesto esta palabra para tu pueblo, para tu iglesia. Y yo te pido, Señor, que esa palabra sea una palabra de edificación, de exhortación y de consolación para tu pueblo. Quita toda palabra vana de mis labios, Señor. Tú, Señor, a tu siervo, capacítame tú, Señor, habilítame tú, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable en esta hora. Yo estoy rendido delante de ti, Señor, solamente soy un instrumento en tus manos, Padre, para bendecir a tu iglesia. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios por este día, por este culto, y yo creo que la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy va a ser de mucha bendición. Quiero comenzar recordando unas palabras del Señor Jesús, que un día les dijo a sus discípulos, hablando a los judíos, les dijo que Él era el buen pastor, que Él dice su vida da por las ovejas, que las ovejas escuchan su voz y éstas le siguen. Pero les hizo un comentario que a lo mejor muchos quizá no hayan entendido. Un comentario que a lo mejor a algunos los inquietó, a otros les llenó de intriga, porque les dijo: yo tengo otro rebaño que no es este. Un rebaño que no era el pueblo judío. ¿Quién es ese rebaño? Amén. Somos nosotros, la iglesia. En ese momento Jesús, como estaba haciendo un comentario que ya estaba preparado por Él desde hace mucho tiempo, estaba empezando a preparar el camino para lo que Él ya tenía planeado, porque como un buen general que en una guerra tiene que delimitar exactamente el lugar, incluso en donde se va a llevar a cabo la batalla. O sea, un general no nada más avienta a sus soldados a que peleen en cualquier parte o de cualquier manera. Los capacita, los prepara, pero también cuando van a enfrentarse al enemigo tienen que ver exactamente el terreno en donde van a pelear para tomar ventaja de todos los elementos. Un buen general hace eso, y el Señor Jesús tenía un plan perfecto. Nuestro Dios Todopoderoso, Dios tenía un plan preparado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Uno pensaría quizá que cuando Adán y Eva caen en el huerto del Edén, caen en el pecado, muchos pueden llegar a pensar: se vino abajo el plan de Dios, se arruinó el plan de Dios. Y ahora casi quieren ver a Dios como: ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya, yo tenía planeado que fueran santos todo el tiempo, que no cayeran en pecado, y ahora que se me salió de las manos, dijo Dios. Por supuesto que no.
Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios sabía qué es lo que venía. Y el plan no se detuvo ahí. El plan de Dios no se detuvo ahí. Después, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él a sus discípulos les dice: yo me tengo que ir, y a ustedes les conviene que yo me vaya. Y les conviene que me vaya porque cuando yo me vaya les voy a enviar al Espíritu Santo. Voy a enviarles al Espíritu Santo, y a ustedes les conviene tener el Espíritu Santo. Quizá muchos de sus discípulos no lo entendieron. Ellos estaban disfrutando de la presencia de Dios junto a ellos. Imagínense, yo no puedo imaginar tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros, ¿no? Lo que va a ser para esos hombres. Y por supuesto que ellos, cuando dice la palabra, se entristecían por ver que Jesús les decía: yo me voy. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no te quedas con nosotros? ¿Por qué no te quedas a nuestro lado? Pero es que el plan de Dios seguía avanzando, seguía hacia adelante, y Dios tenía preparado una sorpresa para el mundo. Cuando viene el Espíritu Santo, el día del Pentecostés, ese día son bautizados, es bautizada la iglesia, es formada la iglesia de Cristo. Y entonces, a partir de ese momento, nosotros los creyentes, cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace parte de ese cuerpo, nos hace parte de esa iglesia del Señor. Qué bendición que el Señor tenía preparado para la iglesia, un plan maravilloso que hasta el día de hoy continúa, un plan maravilloso que no se ha detenido ni se detendrá. Vamos rápidamente, por favor, como manera de introducción a Efesios, a la carta a los Efesios. Capítulo 2, versículos 11 al 13, por favor. Capítulo 2, versículos 11 al 13. Y después vamos a brincar un poquito hacia el 3, versículos 4 y 6. ¿Ya estamos ahí? Dice capítulo 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Capítulo 3, versículos 4 al 6 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjate nada más qué bendición. Pablo le está diciendo a los efesios que antes nosotros los gentiles no éramos parte de ese cuerpo, parte del plan, o mejor dicho, parte del cuerpo del Señor Jesucristo, pero que ahora en Cristo hemos sido llamados a ser parte de ese cuerpo, y dicen coherederos también. Ahora nosotros también tenemos esa bendición, esa maravillosa, porque el plan de redención de Dios también nos incluye a nosotros, o nos incluyó a nosotros. Hoy en día vivimos en un tiempo difícil, donde dicen que la enfermedad del día de hoy es el estrés, y a causa del estrés vienen muchas depresiones, hay cada día más suicidios, gente sin
sin un respaldo espiritual, sin algo que los sustente, algo que los sostenga. Jóvenes hoy en día que cada día más es más frecuente que escuchemos decir: es que yo no sé para qué vine al mundo, es que yo no sé para qué estoy aquí. Hasta hacen chistes, dicen mejor ni nacía, dicen unos. Entonces, hoy en día sí estamos viviendo en este tipo de situaciones, pero la iglesia, ese cuerpo de Cristo, ese instrumento de parte de Dios para el mundo, no deberíamos estar pensando en esto porque tenemos propósito, tenemos un propósito. Hemos analizado varias veces que la iglesia, los hijos de Dios, hemos sido llamados y que nuestro propósito delante de Dios es adorarlo. Hemos hablado acerca de la adoración. Fuimos creados para adorar a Dios. Tenemos necesidad de adorar. Eso es en nuestra relación con el Padre, con Dios. Ahora, ¿qué hay de nuestra relación con la gente? ¿Qué pasa con la gente en el mundo? ¿Cuál es nuestro propósito para con ellos? Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 3, por favor. Y vamos a ver ese plan que Dios tenía para esa iglesia, para nosotros que hemos sido también llamados a ser parte de ese cuerpo el día de hoy. Mateo capítulo 5, versículos 13. Es un texto muy conocido. Dice la palabra de Dios: vosotros sois sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la sal de la tierra, dice la palabra de Dios. El contexto de estas palabras del Señor Jesús es en el sermón conocido como el Sermón del Monte. Jesús comienza hablando de las bienaventuranzas. De hecho, estuvimos tomando un estudio aquí los martes de las bienaventuranzas del Señor, y fue un estudio profundo de cómo el Señor, a qué se refería con cada una de ellas. Pero fíjense nada más, comienza con una bienaventuranza el Señor diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y veíamos que un pobre en espíritu es aquel que reconoce la necesidad que tiene de Dios. Es aquel que sabe que no es autosuficiente, es aquel que entiende que necesita de un Salvador. Nosotros, los hijos de Dios, hemos reconocido desde que vino Cristo a nuestras vidas que necesitamos de ese Salvador. Y por tanto, estas bienaventuranzas son para nosotros, por tanto, esta palabra es para nosotros. Termina diciendo las bienaventuranzas, versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. E inmediatamente después de decirles esto el Señor Jesús, inmediatamente después de decirles: ustedes son bienaventurados si reconocen que necesitan de Dios, que necesitan de su Padre. Ustedes son bienaventurados si se comportan como yo les he mandado y por esa causa los rechazan. Ustedes son bienaventurados y ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Palabras contundentes de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es la sal? Hoy en día identificamos la sal como un condimento solamente. Para nosotros es un condimento. Échale sal. O puede ser una connotación negativa. Estás bien salado, man. Como el cuate que puso un circo, dice el pastor, y le crecieron los enanos. Está salado. Salado.
Pero el contexto histórico de la sal en esta palabra es muy diferente. Por principio de cuentas, la sal es un elemento que se encuentra en la naturaleza y está compuesto por dos elementos, que es el cloro y es el sodio. Por eso su nombre, su fórmula es cloruro de sodio. El cloro es un gas que es tóxico para el hombre. El sodio es un metal que es tóxico si es consumido por el hombre. Sin embargo, Dios en su química perfecta unió los dos elementos y creó la sal, un elemento que ya no es tóxico ni nocivo, sino necesario para la vida. ¿Cómo es Dios tan perfecto que de dos cosas dañinas hizo una cosa maravillosa y necesaria para nosotros? De hecho, tan innecesaria es para nosotros como seres humanos que tenemos 230 gramos de sal en nuestro cuerpo. Y si nos quitan esa sal, nos morimos. Por eso es que cuando lloramos, nuestras lágrimas saben saladas, el sudor sabe salado. La sal es necesaria para la vida. Dios cambió la naturaleza maligna e hizo una naturaleza buena para nosotros en la sal. Pero veíamos el contexto histórico de la sal. La sal era un elemento preciadísimo en aquel entonces. La sal ha existido durante miles de años. La sal en el antiguo Egipto ya había, hay indicios de que ya se consumía en la antigua China, 3000 años antes del Señor. O sea, es un elemento que se ha usado por todo el tiempo, necesario por todo el tiempo. En la época del Señor Jesús también era igual de importante. A los soldados se les pagaba ya sea completo o una parte de su sueldo con sal, porque esa se podía intercambiar por otras cosas, tan valiosa era. Después del oro, la sal era lo más importante. De ahí la palabra salario, del pago de sal, o asalariado, el que recibe el pago de sal, por tan importante que era la sal en aquel entonces. La sal era muy valiosa. Pero vamos a ver por qué el Señor les dice esto a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Quizá a nosotros no nos diga mucho porque no la vemos tan necesaria para vivir hoy en día. Pero imagínense que a un enfermo de diabetes le quiten la insulina, ¿qué le pasa? Se muere. Necesita la insulina para vivir. Entonces, si Dios te dijera: tú eres la insulina para el diabético, algo que necesita esa persona, él te necesita, podríamos entender un poco mejor el contexto. Y hay algunas características que tiene la sal que vamos a analizar en esta mañana. La primera de ellas es que la sal es un sazonador. La sal sazona. Job es el libro que es considerado como el libro más antiguo de las Escrituras. Y ya Job en el capítulo 6, versículo 6, no vaya, yo se lo leo, dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Ya Job hace un hincapié en el uso de la sal en la antigüedad. La sal da sabor. Si alguien te da una sopa sin sal, luego se siente que le falta algo, ¿no? Dices, oiga, como que le hizo falta un poquito de sal. Se lo dices de la mejor manera para no herir sus sentimientos. Pero algo insípido, algo sin sal, no es el mismo sabor. Te hace falta algo ahí.
La iglesia es la sal, dice, de la tierra. Estamos aquí para dar sazón, para dar sabor al mundo. Ser alegres, ser amenos, ser de buen trato, ser gente sociable, no gente que dices, no manches, ese cuate si le muerde un limón, el limón le va a hacer así. Tiene una cara de amargado que no puede con ella. Y después dices, soy cristiano. Ven a Cristo. No, gracias. No, yo sí estoy bien. Hoy en día la gente tiene ese concepto del cristiano, qué triste. Yo no voy ahí porque ahí te prohíben todo. Yo no voy, porque pues ahí no te dejan hacer nada, son bien aburridos. Pues qué ejemplo les estamos dando, caramba. Me acuerdo que cuando estaba en el cine, en Cinépolis, yo entraba en la tarde, pues tenía que ir hasta el frente a checar y regresar para subir. Yo estaba en proyección, yo era de los cácaros. Y un día, en una reunión, me dice un cuate, oye, pero tú eres bien serio. Yo me quedé asombrado y la verdad sí me sacó de onda porque yo pensaba que no era serio. Y no, un compañero ahí que estaba a un lado escuchó el comentario y le dijo, ¿qué te pasa? Dice, Aldo siempre que entra al cine, desde que entra, va saludando a todo el mundo y siempre se va riendo. Dice, yo no sé qué es lo que has visto, pero él siempre en lo que va y regresa, va riéndose con todo el mundo y va saludando a todos. Dije, bueno, pues alguien lo ha notado. Qué tristeza que dijeran, no, ese cuate es bien aburrido, ese cuate no ni lo invites, nada más te va a aguardar la reunión. Nosotros tenemos que ser gente que la gente quiera estar con nosotros, no como se le dice en el mundo popular, no ser sangre pesada. ¿Cómo es molesto fulanito, fulanita? Ahí viene, date la vuelta. No lo vimos. La sal de nada sirve si pierde su sabor, dice la palabra. Pero ¿cómo va a salar esa sal? Si yo agarro un salero, tengo un bistec así asadito a las brasas, por los dos lados, 3/4. Y tengo un salero, si le paso el salero por encima, ¿ya se saló? Si pongo el salero encima de la carne, ¿ya se saló la carne? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer la sal? Entrar en contacto con la carne para salarla. La sal en el salero no sirve de nada. La sal tiene que entrar en contacto directo con aquello a lo que va a salar. Hoy en día, tristemente, las iglesias nos hemos convertido quizá en enormes bodegas de sal. Fíjense el tamaño de esta bodegota. ¿Cuánto espacio tenemos allá al fondo? ¿Cuántas sillas más podríamos meter allá atrás? Si nosotros somos la sal contenida solamente en estas 4 paredes, ¿de qué servimos? Bodegas enormes de sal. Cada quien, hay ahora quienes desean tener saleros preciosos, iglesias hermosas, construir templos gigantescos, maravillosos, que podamos contener 1,000, 2,000, hasta 10,000 personas. ¿De qué sirve ese salero tan bonito? ¿De qué sirven esas bodegas tan grandes de sal si la sal permanece ahí adentro? La sal no fue destinada
para ser guardada, sino para afectar a otros. 1 Corintios 5, versículos 9 al 11, por favor. Gracias, Señor. 1 Corintios 5, versículos del 9 al 11. Pablo le está escribiendo a los corintios. Y les dice: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. Qué fuertes palabras del apóstol Pablo, pero es una realidad. Nosotros no hemos sido llamados a alejarnos de la gente del mundo allá afuera. No, yo no quiero que me contaminen. No, a esa cárcel no hay que ir porque pues ahí están los que se lo merecen, son unos desgraciados. Yo mejor con los hermanos, ahí en la relación, la coinonía. Qué bonito es eso. Pero nuestro llamado, nuestro mandamiento es hacer sal con aquellos que no conocen a Cristo. No se trata de yo voy a renunciar a mi trabajo porque aquí estos cuates son bien groseros. Yo voy a renunciar a mi trabajo, mejor voy a poner yo un negocio donde esté prohibido decir groserías, donde esté prohibido que la gente venga, si no vienen vestidos de traje, no los voy a dejar entrar. No se trata de aislarnos, no se trata de crear nuestros grupos. No se trata de alejarnos de aquella gente a la cual necesitamos nosotros sanar. Se trata de afectarlos a ellos, se trata de ser ese sabor para las vidas de esas personas. Que la gente diga: yo quiero lo que tú tienes. Oye, ¿por qué eres así? Pues sí, nosotros nos la pasamos abureando, nos la pasamos inventándonos un montón de cosas, pero tú no eres así. ¿Por qué no eres así? Pero esto no quiere decir también, por otra parte, que vamos a hacernos como ellos. No se trata de alejarnos de ellos, pero tampoco de hacernos a la manera de ellos. Porque qué fácil es, no, es que pues yo me fui a la disco porque ahí están mis amigos pecadores y yo les quiero dar testimonio. No se trata de participar de las obras de la carne, no se trata de hacernos uno con el mundo. Dice la palabra de Dios en Romanos: no te conformes, no tomes la misma forma que ellos, no hagas exactamente lo mismo que hacen ellos. No se trata de que ellos te afecten a ti, sino de que tú los afectes positivamente a ellos. Porque dice la palabra también que el que seas amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy en día el cristianismo tristemente quiere ser amigo del mundo. Ponemos miles de pretextos, entre ellos
Queremos alcanzarlos, pero queremos sernos su amigo, participar de las mismas cosas que ellos hacen, con el fin, dice, para la gloria de Dios. Y hacemos exactamente lo mismo que los demás hacen, a lo mejor con un buen fin, una buena intención en el corazón, pero no por eso quiere decir que Dios esté avalando o respaldando esas actitudes. Por supuesto que no. Hoy en día esa frase para la gloria de Dios se usa para muchas cosas, se justifica para practicar cosas en el mundo que tienen un contexto, pues acabamos de vivir uno de estos, el Halloween. Una fiesta por demás para Satanás, y el cristiano, líderes cristianos, la aceptan, la toleran, la respaldan, la promueven. Hay quienes en iglesias, no les estoy mintiendo, se promueven las fiestas de disfraces. Es triste, pero es una realidad. Y Dios no nos llamó a que fuésemos uno con ellos, sino que los afectáramos positivamente. Es que nos van a decir legalistas. En primer término, ni siquiera va en ese sentido la palabra legalista. Pero dice Jesús, por eso les hizo énfasis en las bienaventuranzas. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Ustedes saben que no es por legalismo, ustedes saben que no es por no querer ser alegres o llamar su atención para atraerlos a Cristo. No es por eso, simple y sencillamente no participan de esas cosas porque no es bueno, porque va en contra de la palabra de Dios, porque viola principios espirituales. Un culto a la muerte en estos días que se vive, que se quiere cristianizar. Acabo que no es tan malo. Mira qué bonito se ven los niños disfrazados de muertito. Mira cómo se le ve la sangre aquí con lo vestido de zombie. Qué bonito se ve mi hijo. Mira los colmillitos que le salen así, los compré en la tienda así bien baratos. No es tan malo. No es tan malo. Todos los caminos llegan a Roma, dice una frase. Y en el cristianismo hay una filosofía, una práctica ya cada vez más común, donde si dice título de cristiano, si tiene título de cristiano, entonces es bueno. Plática cristiana, concierto cristiano, conferencia cristiana, todo lo que tenga que ver con el título de cristiano es bueno. Y no es así. No todo lo que se llama cristiano es bueno. Tenemos que analizar las cosas. Tenemos que ver qué es lo que está promoviendo. Llámese quien se llame. Llámese como se llame, perdón. Disco cristiana. Para que nuestros jóvenes no vayan a los antros, vamos a hacerles un antro de alabanza a Dios con música electrónica, pero para Dios. Y aquí tenemos a todo el ambiente, llenamos de humo todo esto. Discos cristianas, para que ellos bailen para Dios. Se hizo un experimento que hermanos cristianos pusieron en un centro comercial música de reggaetón cristiano, y los muchachillos empezaron a juntarse y dice, ya está funcionando, llama a la gente, y empezaron a bailar reggaetón. Y cuando terminan de bailar para Dios, ¿qué les pareció la letra? ¿Cuál letra? Pues si la música estaba bien chida. Vamos a un baile cristiano, vamos a una fiesta de disfraces cristiana. Todo lo que tenga el título de cristiano,
venga, venga. No, no debe de ser así, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando una muchacha cristiana conoce a un joven inconverso, se enamora, lo trae a los pies de Cristo, o mejor dicho, viene a los pies de Cristo este joven, Dios tiene misericordia de él, se convierte? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Dios tuvo misericordia de ese joven, qué bendición. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No te unas en yugo desigual. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? No te unas en yugo desigual. Tú estás violando ese principio. Pero Dios, soberano, por misericordia, a ese joven, ven. Ok, como funcionó, entonces el día de hoy vamos a poner un cartel allá afuera que diga jóvenes cristianas al alcance de los muchachos. Vamos a promover que nuestras jovencitas salgan a la calle a buscar varones. ¿Sí está bien? Vamos a promover que las muchachas vayan porque como funcionó, entonces pues es aceptable, hay que aceptarlo, es bueno. Como juntaste a mucha gente, es bueno. ¿De qué manera lo hiciste? No importa. No importan los medios, mientras el fin sea para la gloria de Dios. No tenemos que hacernos uno con las prácticas del mundo. Tenemos que buscar salvarlos, que ellos sean como nosotros, darles sazón a su vida. Mi vida no tiene sentido, se escucha cada vez más común allá afuera. El sentido que tú buscas es Cristo Jesús. Lo que tú necesitas es a Cristo en tu vida. No hacemos, dice un pastor que admiro y respeto mucho, dice una frase: no se hacen las cosas porque funcionan, se tienen que hacer porque son bíblicas. Eres la sal, dale sabor a sus vidas, pero siendo diferente. ¿Cómo? Dice Pablo a Timoteo, le dijo: tú sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo para que des sabor, para que sazones, para que le des vida a esas personas. Sé ejemplo para los demás. Tú eres la sal de la tierra, eres llamado a ser ejemplo. Otra característica de la sal es que la sal preserva. Anteriormente no existían los refrigeradores. ¿Cómo le hacía la gente para conservar su alimento? Los ponían en sal. La sal tiene un efecto preservador, evita que se descomponga la comida, la hace que dure mucho más tiempo. ¿Qué es la cecina? Rica, con limoncito. Es carne seca, salada. Anteriormente así se cuidaban los alimentos, con sal. Por eso adquiere más importancia esto. Imagínense, Jesús les está diciendo a esa gente que está acostumbrada a la pesca, que está acostumbrada a salar los alimentos. Los pescadores al llegar a tierra tenían que salar el pescado para que no se les echara a perder. Entonces la gente, cuando escucha ustedes son la sal de la tierra, pues entiende, yo tengo que tener ese efecto preservador. He sido llamado a preservar. ¿A preservar qué? Si el día del Espíritu Santo vino el día de Pentecostés a la iglesia, y nosotros el día de hoy tenemos ese Espíritu Santo, imagínense si hoy en día hay corrupción, hay maldad, hay violencia. ¿Qué sería de este mundo si no existiera la iglesia de Jesucristo? Si el Espíritu Santo no obrara en este mundo, ¿cómo sería el mundo?
hoy en día. Un caos total, perdición total, cosas horribles, más horribles de las que ya se ven hoy en día, se verían. La iglesia, por el Espíritu Santo, es quien contiene esa maldad, quien contiene que la maldad prolifere. Por Dios, porque no es por el poder de la iglesia, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. La iglesia tiene esa bendición de afectar la vida de otros y contrarrestar esa maldad. Cuando tú le das ejemplo a una persona y esa persona te dice, oye, yo me estoy dando cuenta de que yo estoy actuando mal y quiero lo que tú tienes. ¿Qué estás haciendo? Estás siendo ejemplo para que esa persona se aparte de su pecado, se aparte de su maldad y busque acercarse a Dios. Estás causando ese efecto preservador en la gente. Tenemos que contrarrestar la maldad en este mundo, por supuesto, a través de la predicación de la palabra. Nosotros solamente vamos a ser el instrumento en las manos de Dios para llevar la palabra a la gente, para que esas personas conozcan a Cristo, para que el Espíritu Santo venga a ellos también. Solamente vamos a ser el instrumento, pero qué bendición ser ese instrumento. Qué bendición tener esa responsabilidad de ser llamados a preservar, a mantener el amor, la paz, la misericordia en este mundo tan necesitado de Dios. Hoy más que nunca se ve la necesidad de Dios en todas partes. Nos dice Pablo en la carta de los Romanos, benditos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, porque necesitan escuchar, pero ¿cómo van a escuchar si no va gente para allá? ¿Y cómo van a ir si no son enviados? El Señor nos está enviando el día de hoy a nosotros, a ti, a que tú seas sal fuera de estas paredes, a que tú afectes la vida de la gente allá afuera, a que prediques la palabra de Dios, a que afectes sus vidas de manera positiva. Otra característica de la sal es que la sal produce sed. Yo que trabajé en Cinépolis, pues te das cuenta de la tirada. Las palomitas te las venden saladas para que tú compres tu refresquito. Y se te acaba el refresco, pero te quedan palomitas, te queda ese sabor de como que tengo sed todavía y vas por otro refresquito. Si no eres vivo y compras otras palomitas, pues ahí le estás consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y me han platicado que así también en algunos lugares te dan cacahuatitos. Y que cuando ya tienes la boca seca, pues pides tu cervecita, porque la sal te genera sed, te produce sed. El cristiano, nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos que entender nuestro papel en este mundo. Porque suele pasar a veces, no digo que siempre, pero a veces, que queremos nosotros convertir a la gente y le damos de garrotazos a la gente y queremos forzarlos a que crean a través de, típicamente se le conoce como bibliazos a la gente. Nuestro papel es ser la sal. La sal produce sed. El único que quita la sed es Cristo. El único que va a quitar esa sed es el Señor Jesús.
Tú eres llamado a provocar la sed, a predicarle la palabra, a mostrarle cuán necesario es Cristo para su vida, a enseñarle que sin Cristo no tenemos nada y con Cristo lo tenemos todo. Como la samaritana, esa mujer a la cual Jesús le dijo: del que bebiere de esta agua que yo les daré, no tendrá sed jamás. Esa mujer, inmediatamente después de su entrevista con Jesús, fue al pueblo y saló y provocó la sed de la gente. Y ellos fueron entonces con Jesús. ¿Y qué le dijeron? Habíamos creído por lo que tú nos dijiste, pero ahora lo vemos, ahora creemos por lo que estamos viendo. Somos los encargados de llevar a la gente a Cristo, para que Cristo quite esa sed que la gente tiene. Un día, hace poco, creo que me lo había comentado, una compañera de trabajo de hace años, hace 10 años, me escribió y me dijo: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Le dije: pues sí. Me dice: ¿no me puedes invitar a tu iglesia? Porque me están invitando, pero las personas que me están invitando se la pasan regañándome. Y yo me acuerdo que tú eres diferente. Yo me acuerdo que tú eras distinto. Yo dije: wow, pues fue hace 10 años, pero dejé por lo menos un buen ejemplo, un buen testimonio para compartir a esa persona que el día de hoy se acuerda. Somos llamados a afectar positivamente a la gente, a que ellos busquen y anhelen a ese Cristo que tú predicas, a ese Cristo que tú profesas. Un joven predicador un día se va a subir a un, creo que a un metro, pero parecido al sistema a lo que hacemos nosotros en la oruga, que le ponemos crédito a la tarjetita. Y este chavo pide tanto que le pongan crédito y el taquillero le pone más. Entonces, cuando va a pasar el joven predicador a la tarjeta, se da cuenta que le pusieron de más. Muchos dicen: ah, qué bendición, Dios me bendijo, ¿no? Y se regresó y le dijo: oye, ¿sabes qué? Me diste de más, te equivocaste. Le dice: no me equivoqué. Dice: lo que pasa es que yo ayer fue la primera vez que fui a una iglesia cristiana y tú estabas en el cuerpo de predicadores. Y yo lo hice a propósito para ver qué hacías tú. Dice: me doy cuenta que tú lo que predicas lo vives. En cualquier momento, en cualquier lugar, podríamos estar afectando la vida de una persona. Somos llamados a preservar también. Somos llamados porque la sal dice: quema o irrita. Aquí no nos va a gustar a lo mejor mucho, pero es cierto, la sal quema. Recordemos que la sal está compuesta por sodio y por cloro. El sodio viene de soda, de sosa, mejor dicho, del italiano, que hace referencia a la sosa cáustica. ¿Han manejado la sosa cáustica en alguna ocasión para las cocinas o cosas así? Parece sal, pero quema, arde, quita impurezas de repente. O sea, es peligrosa la reacción que tiene la sal en algunas circunstancias, bajo algunas circunstancias. Cuando Cristo predicó la verdad, dice que la gente se agolpaba para aventarlo, que cayera en un despeñadero. Cuando Pablo predicó el evangelio, salió huyendo porque lo querían matar.
Y podemos recordar a Pedro, a Juan el Bautista, al mismo Pablo, cuántas cosas tuvieron que vivir, que padecer a causa de la predicación del Evangelio. Y después de que partió el Señor al cielo y que se estableció la iglesia en el mundo, cuánto tuvieron que padecer ahora los cristianos durante los siguientes siglos por la persecución. Hoy en día, cuánto tienen que padecer nuestros hermanos en el Medio Oriente por declararse hijos de Dios y por no dar para atrás. Si tú predicas y eres sal, vas a hacer que la gente sienta ardor, que la gente sienta escozor, comezón, inquietud, y que llegue a molestarse si predicas la verdad. Por eso el Señor se los dijo: bienaventurados son cuando por mi causa hagan eso contra ustedes. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Hoy en día está muy de moda a lo mejor la predicación de que la iglesia es el azúcar del mundo, porque para todo te lo quieren endulzar todas las cosas. Quieren que se llegue al cielo sin arrepentimiento, que puedes vivir en tu pecado, pero como Dios es tan bueno, me va a perdonar. Y no se le confronta a la persona con su pecado. Hoy te dicen: para de sufrir, solamente trae tu ofrenda al altar. Otros te dicen: siembra 100, Dios te va a dar 1000 y tú vas a ser prosperado, y Dios quiere hacer de ti puras cosas positivas, puras cosas que sí, Dios quiere lo mejor para tu vida, pero es una ley espiritual que a través de la prueba, a través del sufrimiento, es como Dios te hace que te levantes y hace de ti una mejor persona. Pero los líderes espirituales nos hemos quizá brincado a esa parte para traer más gente a las iglesias, para llenar más las bodegas de sal, para tener más ingresos, para muchas cosas, pero no se predica el evangelio puro. Hablando del pecado, de que nuestra naturaleza es pecadora, y si la persona no entiende que es un pecador, ¿de qué se va a arrepentir? Y si no se arrepiente, ¿cómo va a alcanzar el perdón? ¿Cómo va a ser salvo? Juan el Bautista comenzó su predicación, su llamado, diciendo: arrepiéntanse. Jesucristo, nuestro Salvador, las primeras palabras cuando comenzó fue: arrepiéntanse. Hoy no se predica el arrepentimiento. Hoy no se predica acerca del pecado. Queremos agradarle más al mundo que a Dios. Queremos hacer, disculpe la palabra, pero qué tontería. Queremos hacer a Cristo agradable a los ojos de la gente. Cristo no necesita, Dios no necesita que tú le hagas agradable a Él. Para nadie, porque Él es Dios, Él es autosuficiente,
Él puede cambiar el corazón de la gente, Él puede transformar vidas y no necesita que tú le endulces a la gente la verdad para que ellos crean en Cristo, para que crean en un Dios de amor, sí, pero también Dios es un Dios de ira, también Dios es un Dios justo. Nosotros nos merecíamos la muerte. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros tenemos la bendición de ser instrumentos para alcanzar a la gente. Qué bendición para nosotros, pero no porque Él necesite que tú lo hagas. Porque dijo el Señor, si estos no lo hacen, las piedras lo harían. Por supuesto que no estoy diciendo que vamos a ir y decirle a la gente ahorita que nos encontremos al primero, eres un pecador, arrepiéntete. Comencé hablando acerca de que tenemos que ser el sazón, ¿sí? Tenemos que ser amables. Una característica del cristiano es que sea amable, debería de serlo. Que su trato sea cordial, debería de serlo. Lo que me estoy refiriendo es que yo no voy a comprometer mis principios espirituales, no voy a comprometer lo que dice la palabra de Dios, no voy a comprometer el mandamiento de Dios para mi vida con tal de agradarte a ti. No voy a comprometer lo que Dios me está hablando con tal de pertenecer a un grupo, con tal de pertenecer o de sentirme aceptado. No nos tiene que espantar esto, porque si Cristo dijo, ustedes son la sal, es porque tiene un plan y un propósito para tu vida y para la mía, y es porque Él te iba a usar así. Que cuando tú prediques la palabra, que cuando tú prediques la verdad, que cuando prediques a Jesucristo tal como su palabra lo describe, tal como el Evangelio nos lo habla, aunque causes ardor y escozor a la gente que no quiere escuchar esa palabra, tú estás cumpliendo con tu función, con aquello para lo cual fuiste puesto en este lugar. La gente necesita más que un show, un espectáculo evangélico, necesita ser salvo, necesitan salvación. Y si se les endulza y si se les dice, no pasa nada con tu pecado, si no se les hace ver que están mal, pues con todo y lo bueno que pueda hacer el espectáculo, se van al infierno porque no son salvos. La gente necesita que no le disfracemos las cosas, que le digamos la verdad. Eso es lo que la gente necesita. Necesita a Cristo en sus vidas, porque somos pecadores. Y los que no conocen a Cristo están perdidos. Y lo que más necesitan ellos es salvación. Por su naturaleza misma, la sal va a quemar. Y también, por último, la sal sana. Cuando hace unos años estaba molestias de las muelas, los dientes, la doctora me mandó a hacer buches de agua caliente con sal. La sal tiene un efecto desinflamatorio, analgésico y otros tipos de propiedades curativas, purificadoras. La sal también sana. A los bebés en la antigüedad, de hecho, cuando nacían, se les daban baños salinos para quitar toda impureza, toda contaminación.
Vamos a Segunda de Reyes 2. Segundo libro de Reyes, luego me regañan a mí. Versículos 19 al 22. El profeta Eliseo Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 19 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo a él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Dios es un milagro a través de la sal en este capítulo de Segunda de Reyes. Cómo Dios utiliza este elemento, cómo Dios utiliza esta maravilla que Él mismo formó de dos compuestos tóxicos y nocivos para la salud, hace algo bueno para nosotros, necesario para la vida y también para sanar. Sanidad o sanar se le llama al proceso de restablecimiento de la salud. Se ha puesto hoy en día muy de moda en nuestras iglesias cursos de sanidad que buscan básicamente restablecer la condición espiritual de la persona, que tenga una mejor comunión con Dios, un acercamiento con Dios. Y esto, la intención pues es también muy bueno. El problema que llegamos a tener en esto es que se llega a caer también en el mismo problema que el anterior, por el hecho de querer que la persona sane de las heridas emocionales que trae. Se le tolera o se le justifica o se le hace pasar por alto cosas que Dios quiere restaurar primero. En lugar de confrontar a la persona con el pecado, se le dice: Dios te quiere perdonar y te ama y te bendice y tienes que levantarte, pero nunca se le confronta con su situación. Y una verdadera sanidad va a venir solamente cuando la persona reconozca su condición. Si no se reconoce la condición en la que se encuentra, sería como estar tapando hoyos haciendo hoyos. Tengo un hoyo acá, saco de acá y lo tapo. Nunca vas a terminar de sanar completamente porque no reconoces que tú eres responsable, que tu pecado, el cual no quieres dejar, te aleja de Dios. Nosotros como sal, al efectuar ese efecto, esa predicación, al llamar a la gente, al hacerle ver, al confrontarla con su necesidad de Cristo, estamos buscando que esas personas sanen también, que esas personas tiren todo lo que vienen arrastrando en sus vidas, sí, que olviden, o mejor dicho, que perdonen las cosas de su pasado, a la gente que les hizo daño, que sanen completamente, pero para sanar primero tienen que reconocer que ellos mismos son pecadores. Esa consolación, esa esperanza que Cristo sí viene a darnos, efectivamente. Porque dice también su palabra que nosotros hemos sido consolados para consolar a otros. Es una verdad. Pero cuando lo consuelas sin confrontarlo con su verdad, con su situación, con su responsabilidad,
solamente estás cubriendo por encima. Es como poner un curita, pero no hay una verdadera sanidad. La gente necesita sanar, conocer a Cristo, pedir el perdón de sus pecados, arrepentirse y recibir esa consolación. Entonces sí, ese levantamiento, ese Señor, Él te quiere levantar, te quiere sacar del hoyo donde te encuentras, por supuesto. Y nosotros como hermanos somos llamados también a tenderle la mano al caído y no agarrarlo a patadas en el suelo. Se cayó fulano, sí, se veía, y le tiramos con todo porque cayó el predicador. No, hay que levantarle, echarle la mano al caído. Venga, para arriba. Obviamente habiendo pasado por el proceso anterior. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. ¿Por qué da esta figura? A lo mejor no lo comprendíamos. Yo también, a mí me causaba en un principio, decía, ¿por qué? Pues yo no tiro la sal. El contexto histórico de esta frase es que cuando la sal ya no perdía sus propiedades para salar, lo que se hacía con el polvo era que era echada en los caminos. Esa sal, al endurecerse, hacía un buen cemento o permitía que se produciera un camino más sólido. De ahí que dice, no sirve más que para ser echada y ser pisoteada por los hombres. Es para lo único que va a servir. Qué triste que hoy la iglesia, en lugar de ser un lugar al que la gente quiera ir, o hacia la que la gente se quiera acercar, somos de los que la gente se quiera alejar. ¿Por qué la iglesia ha perdido quizás su sabor o sus propiedades como sal? Porque Cristo ha venido a ser parte, más bien como un miembro honorario. Le pedimos, porque es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Le cantamos, pero cuando nos dice lo que debemos hacer, cuando vienen los mandamientos a nuestras vidas, Señor, ya te canté, yo ya te alabé, ya no me pidas tanto. Yo tengo otros planes para mi vida. Y la iglesia no ha querido ser la sal. Hemos querido más bien permanecer en el salero, en esa bodega, que afectar a la gente de afuera. ¿En qué momento el cristiano pasó de ser alguien ejemplar, alguien que pudiera la gente decir es que es honrado, es que es cristiano, a que la gente diga hoy no, es que ese cuate dice que es cristiano, ni te le acerques, yo lo conozco? En la iglesia bien santo, pero acá afuera, olvídate. Ni te le acerques. Si Cristo es nuestro Señor, debemos buscar obedecerlo. Si queremos ser esa sal, debemos actuar como Cristo quiere que actuemos, buscar hacer su voluntad. Cada vez que leemos Malaquías 3, a mí me encantan las promesas que vienen ahí. Me encanta la promesa del Señor. Serás, dice, las naciones van a querer ser como tú, van a anhelar lo que tú tienes a través de la obediencia.
porque tú eres obediente al Señor, porque tú haces aquello para lo que fuiste colocado en este mundo. Tu vida tiene un sentido: adorar a Dios, bendecir, siendo sal ante la gente. Serás tierra deseable. Serás tierra deseable si tú obedeces al Señor. Somos la sal de la tierra. Tenemos que salir a salar, mis hermanos. No sabía yo que hoy mismo, bueno, la semana pasada se nos invitó a que fuéramos al hospital. Este tema yo lo había preparado, lo venía preparando desde hace un mes. Coincidió exactamente, bueno, no creo en las coincidencias. Dios nos está hablando el día de hoy. Sal de la tierra, sal al mundo, sal de aquí a predicar la palabra de Dios. No te quedes en estas cuatro paredes salando a los hermanos. Dios le bendiga, hermano. Hermano, ¿cómo estamos bendecidos en Victoria? Allá afuera, calladitos, ¿no? Salgamos de aquí, salgamos a hacer esa sal que el mundo necesita. Dios les bendiga.